Suscríbete a la Panterita. De posicionarse en el tercer lugar. Queda fuera, lesión ligamentosa de la rodilla derecha de Spínola. Le deja al margen de los 2 próximos juegos, mientras que Arzamendia está restablecido. Activa hoy, la delegación nacional llegó a la madrugada y se movilizará esta tarde en Albiroga con miras al juego del domingo. Tropecé de nuevo con la misma piedra. La albirroja perdió por primera vez de visitante en estas eliminatorias. Los goles de Félix Torres y Michael Estrada le dieron el 2-0 a Ecuador. Las desatenciones en los minutos finales fueron letales. Así lo vio Fabián Balbuena. Desatenciones que lógicamente en esta clase de partidos a este nivel cuentan caro, así como dice la pregunta, veníamos haciendo un esfuerzo bastante grande durante todo el trámite del partido y bueno, lastimosamente nos vamos con la mano vacía, pero ya pensando ahora en los partidos que tenemos en la función, ahora pensando lo que se viene que es Colombia y bueno, tratar de hacer una buena recuperación en estos días para llegar a ese partido y tratar de sumar los puntos que necesitamos. Ya que Berizzo no se presentó a la conferencia, Balbuena dio la cara por el grupo de jugadores de la selección y explicó cuál fue la idea del DT. Hoy la estrategia no salió, la mentalidad nuestra era hoy tratar de aprovechar los espacios por los costados de los carrileros de Ecuador que siempre suben mucho arriba. Tal vez la precisión en esos pases no la pudimos tener y creo que eso costó un poco esa tendencia de pelota. Entonces, en ese sentido, le da mucha posición a Ecuador que al final tuvo la suerte de hacer el gol y bueno, como decía anteriormente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos empezando una nueva edición de Unión FC en la 800 del dial, como siempre, con los amigos que retransmiten nuestra señal en el interior del país, a través de internet, para hablar de esta nueva derrota de Paraguay en la era Berizzo en estas eliminatorias. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, saludos cordiales a los compañeros de la audiencia de la radio, bastante mal. Hola Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días Chipi, saludo cordial para todos. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Me parece una falta de respeto que el técnico no haya asistido ayer a la conferencia de prensa y que la razón se sintió un poco mal. Y en todo caso, si Eduardo Berizzo no pudo haber asistido, lo hubiese hecho un asistente técnico. De todas formas, creo que con buen tino alguien convenció a Berizzo para que hable finalmente hoy con la prensa, porque no lo hizo ni siquiera antes del partido, tampoco lo hizo después, y el pobre Fabián Balbuena fue el único que dio la cara y que tuvo que explicar qué es lo que el técnico trató de hacer. Eso fuera de la cuestión futbolística que seguramente le vamos a analizar a profundidad hoy. Lo que no va a impedir que sea sancionado por no acudir a la conferencia de prensa, ¿verdad? Se pudo haber sentido mal, Fede. Pasa que si se iba, tenés toda la razón en Estamos eso. de acuerdo, pero para eso hay 200 asistentes. Si se iba un asistente iba a ser peor. Me parece que ahí cuidó un poquitito el retumbe. Va un asistente, es como que él no pone la cara. Al otro día se siente mejor y habla, pero tenía que haberse sentido muy mal para no asistir, ¿verdad? Sí, yo voy a pecar de inocente, ¿verdad? Aclaro bien, voy a pecar de inocente y voy a creer que se sintió mal y que la altura le jugó una mala pasada. No se lo vio así en el partido, o sea, no, el semblante, digamos, era, viste, a veces puedes darte cuenta, a veces ni te das cuenta y el tipo está hecho bolsa. Esa imagen del Tata en el 2009 recibiendo oxígeno en pleno segundo tiempo, exacto, por ejemplo. Y después igual el Tata festejó con todo el gol del empate, asistió a la conferencia, por citar simplemente. Está bien, se puede sentir mal, pero yo lo que objeto es, no puede ser que nadie del cuerpo técnico haya ido a explicar. Yo creo que el retumbe iba a ser peor. Si iba alguien al que no le solemos ver la cara, porque si se iba alguien, iba a ser alguien que... Sí, en todo caso, Jota, ¿sabes qué pasa, Jota? En todo caso el mensaje es, mira, de verdad, es más, hasta pudo acudir a decir, no sé, hablamos mañana, prometo una conferencia de prensa mañana, pero fue como que ya no habló en la previa del partido, y ya te da a pensar muchas cosas. Eso suma, sí. Y suma, obviamente, que no se haya presentado en la previa cuando siempre se presenta en la previa, lo hacen todos los técnicos, ¿verdad? Digo, pero amén de esto,
Va a hablar hoy 12:45 el técnico de la selección paraguaya. La pregunta es, ¿por qué terminamos perdiendo un partido? ¿Vos jugaste en la altura, Jota? En Quito, sí. En Quito. Yo lo vi siempre por televisión y transmití un partido desde Quito. Y a mí la sensación, Jota, que me dejaba el encuentro era que Ecuador no nos estaba apurando. No nos apuró en todo el partido. Que era un partido relativamente cómodo para jugar. Porque el rival, cuando uno ve equipos que van a la altura y el rival te presiona y te insiste y te suelta a los laterales y vos ves que hacen los movimientos de aquí para allá, entonces te obligan a correr, te obligan a salir de tu zona de confort, te cansás y después, bueno, o te ganan o no. Pero ayer es como que Ecuador consigue un triunfo sin exigir a Paraguay. O sea, sin exigir en altura. O sea, vos veías a los jugadores de la Albirroja y ninguno hizo un sobreesfuerzo. O sea, no vimos un equipo que corrió de aquí para allá, que se sintió presionado. No hablo solo de correr en toda la cancha, sino no vi un equipo apretado. ¿Qué es lo que solemos decir? Que ayer dijiste, hay que atropellarle. No, atropellarnos. Ecuador no nos atropelló. ¿Cómo es que se nos escapa? Yo no estoy de acuerdo con Nico cuando habla de la ultra defensiva. Y ayer vi muchos comentarios. Igual yo no creo que el planteamiento haya sido ultra defensivo, ni mucho menos. Sí creo que no supimos qué hacer con la pelota cuando teníamos. Y el único que le dio claridad a Paraguay los minutos y las pocas veces las veces que participó era Hugo Martínez. Y lo sacó justo a él. Y ahí nos quedamos muertos, ahí nos quedamos sin idea. Pero yo no vi o sea, no nos ganó Ecuador por apretarnos como a veces pasa en la altura y terminás perdiendo. Ayer era un partido cómodo. Increíble que desperdicimos una chance así de traer un punto o más, sin haber hecho mucho también nosotros, insisto. Pero con la comodidad de que el rival te dejó ahí, ¿sabes qué? Bienvenido a la altura, dijo Ecuador. No nos llevó al mango. Yo no sé qué partido vieron ustedes, Jota. No, y hay un par de focos que puedes sacar del partido de ayer, ¿verdad? Para mi punto. Primero que ese inicio de pensamiento de que todo nace desde la tenencia ya es más que evidente porque estamos en más de la mitad del río, que no genera situación de gol. Que es una no mentira. Generamos, tenemos la pelota, es cierto, en algún momento recuperamos y la tenemos, pero no tenemos fuerza con esa generación de inicio para lastimar arriba. Entonces puede cambiar un poquitito, a lo mejor dividirla o ser más directo, 2-3 toques y meter la pelota al área, nos va a generar la misma cantidad de goles a lo mejor, pero mayor sensación, y a partir de ahí empezar a tener la pelota. Nosotros queremos empezar a tener la pelota y a partir de ahí atacar, y son muchos partidos ya que la conferencia y todo lo que hablamos es intentamos tener la pelota, pero no atacamos. O sea, no tenemos fuerza arriba con este estilo y hoy urge llegar al área para hacer goles. Ya no es más solamente hacer un partido con posesión, sino que hacer goles. Y el otro foco es la desconcentración. Son partidos que se pierde por desconcentración. La jugada que pasó fue un centro, en una jugada movida, cierto, pero es inicio de 2 pelotas paradas. No, hacen un gol porque nos dormimos en 2 pelotas paradas. Yo quiero decir algo también antes que comience la conferencia de prensa. No, falta mucho, 12:45 la conferencia de prensa. 12:45. Sí, 12:45. Que era No, 11:45. Perdón, Jota, que apuré al santo cohete. Yo no sé si decir poco ofensivo va a cambiar mi título de ultra defensivo. Me parece que vamos a ir a la misma cosa. No pateamos al arco, no generamos una jugada con posibilidades de gol. Totina Amarilla pateó uno ahí cerca del costado, pateó al arco como diciendo, mira, no estaba nadie, como dijo Chip en su relato. Entonces voy a tirar al arco, por ahí el arquero se puede asustar y la pelota entra, qué sé yo. Un accidente que existe en el fútbol. Pero después no generamos absolutamente nada. Es llamativo, no tenemos 36% de acuerdo a lo que hacen el cálculo en la posesión de Paraguay. Sí, la altura es normal. De la pelota, ¿verdad? En la altura y abajo y arriba y en todas partes. Con este señor. Que sabíamos iba a ocurrir esto, ¿verdad? Cuando vino el técnico nosotros dijimos, viene a descubrir el Paraguay. Y es lo que está haciendo. Él cree que vino y se cayó en un país donde nunca se jugó al fútbol,
donde no hay absolutamente ningún antecedente de antes de cómo se jugó en la altura, ¿verdad? Es cierto que ganamos la última vez ahí en 1979, ¿verdad? En la Copa América, pero por eliminatorias no. Pero lo que él hace no alcanza para decir, vino un técnico del exterior, entonces nos va a dar algo diferente. Un técnico vos contratás afuera para profesional de heladera, de refrigeraciones, y esperar que haga algo distinto a los que ya hicieron acá. Le contratás a un extranjero pensando que los nuestros no pillaron la técnica para hacer algo distinto y encontrar la solución. Yo hasta hoy no he visto algo distinto de lo que hace Berizzo con el fútbol paraguayo, y nos quebranta mucho. Ayer me tenía en la cabeza Steve Bruce, menos mal que no vino Almirón, porque iba a ser uno más que defendía. Nos pasamos defendiendo, tratando de destruir el juego del rival, y ante una selección de Ecuador que no es la mejor exposición históricamente hablando de selecciones ecuatorianas. Yo de vuelta, no Nico, digo, Jota, perdón, en la lectura a través del partido, para mí le da más minutos de la cuenta a Ángel, que estaba haciendo un mal partido, y le saca al único tipo que estaba jugando. O sea, el único que tuvo cierta o mucha claridad, porque mira que era su debut en selecciones, es Huguito Martínez. ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, es su debut. sí. O sea, en su debut, para mí, hizo un partidazo. Partidazo. O sea, no se equivocó. ¿Cuántas veces giró a un toque para izquierda, para la derecha? El primer tiempo lo hicimos bien, y mucho tiene que ver con ese buen trato que le dieron entre Morel, Hugo Martínez y Sánchez. Y la verdad que el que generaba esa tranquilidad para darse al volante era... Sí, porque Hugo Sánchez Martínez. hizo un partido normal. Claro, o sea, a mí Sánchez no... jugó bien también, pero... O sea, Sánchez no estuvo ahí. Hugo Martínez se destacó. Sánchez no para tiene mí. luego gambeta. Exacto. Hugo sí. Sánchez más para mí es Sí, de frente, es buen toque. y buen toque, Sí. y genera y remata el arco, ¿verdad? Pero el que tiene, digamos, esa magia es Hugo Martínez. El tema es que no, como dijo Nico recién, no pateamos una sola vez al arco. No hay fuerza arriba. No generamos ataque de gol. Y eso no es algo que pasó ayer solamente por el hecho de jugar en la altura de Quito, cuando acabo de decir que hasta el rival no nos apretó. ¿Sabes qué decía yo hoy a la mañana, Chip? Y quiero mezclar un poquitito. ¿Sí? La falta de obsesión. O sea, hoy focalizamos en la obsesión de tener la pelota. Exacto. Y el goleador focaliza en la obsesión de hacer gol. Y a nosotros es como que el ser humano luego así trabajamos, ¿verdad? Cuando te dan una cosa, con la otra te relajas. Entonces, oye, casi todo está focalizado en tener la pelota, no perderla, en tener la pelota. Y no estamos obsesionados por patear al arco, por ir al arco, por como antes, ese meter la pelota al área. No queremos lo mismo de meter la pelota al área a cualquier forma. Pero ese lo mismo no significa que antes jugábamos a eso nomás. Porque se está como retirando para abajo todo lo que hacíamos antes, y que ahora queremos hacer otra cosa. Y yo pongo otra vez con el ejemplo. En la época del 98 ya sabemos que era una máquina esa selección del 92 que venían juntos, en su mayoría. Pero la de Sudáfrica también. Cuando Topo se metía en la línea, cuando se abría Paulo, se abría Julio Cáceres, Morel y Bonet eran delanteros, y Roque y Aedo estaban por dentro, o Cabañas cuando jugaba, y uno de los volantes pisaba el área, y éramos dueños del partido. Esto No teníamos fue lo más triangulaciones. pobre, Jota, que vimos, que yo vi particularmente en partidos jugados en Ecuador. No soy muy memorioso. En aquel partido que perdimos 5-2, a los 4 minutos ya metemos el primero, a los 14 metemos el segundo, si no estoy recordado, ¿verdad? Con Cabañas y con José Cardoso. Y después nos ganan, sí, por el training que tenían ellos de jugar en la altura, Claro. y porque nos asfixió la altura en el segundo tiempo. Eso voy, ¿verdad? ¿no? Y tenían buenos pateadores como Méndez, que pateaba de cualquier su lado. arco, pateaba al arco. El primer Era terrible tiempo- cómo le pegaba. Ya termino, Jota. Pero en esta no nos jodió, discúlpeme la grosería, no nos jodió la altura. Porque trabajó bien Paraguay, o sea, hay que verle lo que hizo bien. Paraguay trabajó bien en lo defensivo con Morel ordenado. Arzamendia para mí hizo un partidazo. A mí no me gustó Ángel, Arzamendia, no, en ofensiva no, pero el trabajo que él hizo fue el más largo del partido. ¿Te acuerdas que decía, qué pasaba cuando Paraguay tenía la pelota con Martínez y Sánchez? Pero, ¿Quién Jota, se iba de doble pero es 9? uno menos Arzamendia, Jota. No, ¿te Ayer, parece? para a mí vos? fue ayer uno menos. Y bueno, salió Arzamendia y te hicieron 2 goles. No. Fue Sí, por y culpa encima de vino Arzamendia, Jota. lesionado. No es por culpa de O sea, Arzamendia. que tiene la culpa El Martínez que No. le ganan tan inocentemente. Estaba el circuito, y porque Martínez no salía a la raya cuando él estaba el circuito funcionando. No es que Arzamendia es un genio, él estaba haciendo bien su trabajo. Cuando Paraguay tenía
un poquito de tenencia, el que hacía el doble Sí, 9 pero era Jota, pero no Arzamendia. puede hacer solo bien su trabajo y cuando tiene la pelota no hace nada. ¿Cómo no va a hacer No nada? hizo nada, Jota. Dame un centro de Arzamendia, Pero un pase, pero no una, se generó una, para que él una, tire una centro. jugada. El juego no se generó, él rompía para meterse al área para cerrar, él no se abría la raya para tirar centro. ¿Cuál era su trabajo? Hay que ver. Ese trabajo era de Ángel. Tampoco hizo nada. Y bueno, y vamos a buscarle excusas, se le rompió el circuito. Se lesionó Beto y no sé, bueno, pero le tenemos que buscar Y por el sí, porqué. Está bien, Jota, pero fueron dos hombres menos para Eso mí. es lo que hay que O sea, no solucionar. podemos ganar solo haciendo un buen trabajo táctico, defendiendo relativamente bien, que tampoco es que, como te dije recién, o sea, tampoco Ecuador nos apretó como para decir, sí, Arzamendia, como aquel partido, ¿te acuerdas el que le destacaste mucho de Brasil? Sí. ¿Con quién era? Con Richarlison. Sí. O no sé, no recuerdo quién se tiró a la derecha y Arzamendia hizo un trabajo defensivo que vos decís, no, sabes que dejaba de atacar, No, pero sí, te sí. rompiste el lomo Hizo un buen defendiendo. trabajo. Ayer no es que le exigieron, o sea, para mí fue uno menos. Faltando 15 cuando ellos armaron el 4 atrás y quedaban 2 como hablamos, que era el déficit de ellos, pero el primer tiempo no se vio eso porque armó con 3, o sea, solucionó de esa manera Alfaro. Por el segundo tiempo cuando entró el número 10, ahí quedó con 4. Y los dos laterales pasaban Castillo y Estupiñán y quedaban con 2. Y ese momento faltando 15 era el momento de frescura para atacar por dentro. Y no atacamos, o sea, todo el trajín que hicieron lo de los costados, más allá del bueno o mal partido, ya estaban cansados para hacer contra. O sea, tampoco hubo una buena, bueno, de mi punto, ¿verdad? Lectura para lastimar. Y después esa desconcentración de la pelota parada le dio el gol que no iba a encontrar nunca Ecuador porque no tenía claridad. Era dueño de la pelota pero no lastimaba. Anthony no atajó ninguna, o sea, no le forzaron. El único que falló una fue Mena, que fue una vez que ganó Castillo, el centro tiró atrás y Mena falló el arco. Pero una tuvo en 80 minutos. Una. El gol viene con pelota La tira parada. por encima del travesaño. Fede, ¿vos qué viste? Yo creo que Paraguay jugó al empate. Una pena por Totina Amarilla, que inclusive ayer decía, después del partido, que cumplió su sueño de vestir la camiseta de la selección. Pero ¿de qué manera lo hizo? Era una especie de llanero solitario. Le tiraban todas las pelotas y él tenía que arreglárselas. Arzamendia vino lesionado. Está bien, yo entiendo que la idea de Berizzo es jugar con una especie de un segundo lateral por la izquierda, pero él no jugó un solo partido oficial en el semestre desde que se fue. No sé si se termina lesionando por ese motivo o no. Para mí... Él no tiene lesión. Él no tiene lesión. Él recibió un golpe en el cuello y se cayó y se ahogó. Claro. Y entonces por eso permitió. Está Pero bien, no pero tiene lesión. vive caído, Nico. Sí, eso vive sí. caído. Yo No, no sé pero por qué yo se estoy le toma contando así la al información Sarmiento. Para mí correcta. es un gran Jota, trabajo. vive caído. Ahora, sí. Espínola está lesionado. Él tiene, como anoche ya informábamos nosotros, Una pena. Será, está lesionado ligamento. Y probablemente fuera ya. No fuera ya, no Sí, fuera. ligamento fuera. roto, Pero, Nico. pero Arzamendia no está lesionado. Bueno, Se rompió luego. siguiendo con eso, yo creo que pensando en una faceta más ofensiva, Melgarejo podría haber sido, ahora ya es tarde, una buena opción por izquierda. Pero ojo, que Fede, termine ojo, ingresando Melgarejo por Arzamendia. ojo Pero que- la ojo idea que no lo era que esa. dijiste, no, pero ojo lo A que ver, vos sí, dijiste sí. de Arzamendia no está bien, no es que esté o no lesionado anula lo que vos dijiste. Está bien, no, lo que vos dijiste. entiendo, pero a ver, sigo con esto. Arzamendia vino a la selección, Berizzo lo pone como titular y no jugó un solo partido en el semestre. Se pasó lesionado. Pero no le faltó ritmo. Él hizo lo que nosotros queremos que Arzamendia haga, es gambetear y tirar grandes centros, que nunca lo hizo. Arzamendia tiene un buen camino recto y una buena zurda para el golpe seco para cambiar, que en Cerro funcionaba porque Cerro tenía una gran posesión. Jota, ayer cuando cambió. Pero no fue su trabajo era proteger a Héctor Martínez, que prácticamente no tenía que salir a la raya. Fíjate que muchas veces Héctor salía con Mena adelante de la Jota, no línea y podemos tener, Arzamendia entonces, hacía de no podemos lateral. jugar con dos jugadores menos con el solo hecho de Es la proteger función que una te pide zona el donde técnico, Chipi, no, y es está culpa bien. del jugador, porque Pero el el jugador técnico, él hizo un buen trabajo. Ahora, vos querés que él tenga una salida rápida, una gambeta, que gane la raya y tire, ese es un plus que él no tiene, nunca tuvo. Él es muy aplicado tácticamente y hizo eso. Nos guste o no lo que propone el técnico, otra cosa. Pero él, igual que Morel, ¿quién se va a acordar de algo de Morel? Morel No, hizo un pero trabajo Morel hizo aplicadísimo. un partidazo. Claro, pero no tuvo una gran jugada, un tiro al largo, un pase gol. No, llegó. pero Jota, pero a eso voy, pero vos le viste a Morel en el partido.
O sea, yo entiendo el trabajo táctico de Arzamendia, pero a Arzamendia no le vi en el partido. Perdió la mitad de la pelota la que perdió Ángel Romero, que ayer perdió 50.000 pelotas exagerando. Bueno, Arzamendia perdió 25.000. No le vi en el partido. Lo mismo que participó en el juego, pero no perdió. Romero se pasó perdiendo. Sí, Romero perdió 2-3 contra, que era raro, ¿verdad? Que arriesgó en la gambeta cuando era momento de darle, para eso estaba Nubito, y era tirar para arriba y oxigenar nuevamente con la tenencia en 3/4. No hay otro en todo caso que pueda cumplir esa función de segundo lateral. Porque Arzamendia... ¿Melgarejo? Arzamendia debuta... No, pero espera. Melgarejo no es. Arzamendia debuta como enganche. De enganche pasó a ser volante. De volante pasó a ser lateral. O sea, estamos hablando de un jugador que desde los comienzos mostró más recursos ofensivos que defensivos. Y que ahora Berizzo lo utiliza como un segundo marcador. Pero Mira Jota, su ¿por qué no carrera, Melgarejo sí. si en Europa jugaba de No, lateral nadie izquierdo, sabe de cómo volante? jugaba en Europa. ¿Y en qué Jugaba de contexto? lateral izquierdo ¿En qué y volante contexto? por izquierda y de puntero izquierdo. Y tenía un lateral derecho central. Y se soltaba con él y tenía un lateral, un central izquierdo de velocidad. No, yo no No sabemos qué contexto. Melgarejo ayer entró, jugó En pocos Libertad, minutos, ¿verdad? Pero Melgarejo lo que no tiene- es que estoy pidiendo por No. Melgarejo, pero volante por izquierda, o sea, ¿por qué no Para puede jugar de buscar una volante por Pero opción en es ese izquierda? puesto. ofensivo, Melgarejo arriesga. En Libertad, contra Sol le costó Y es el lo que gol. necesitamos un poco, Jota. Pero eso no buscó ayer Berizzo en la altura. Claro que necesitamos, eso es nuestro gusto. Pero hay pues que hilar una cosa con otra. ¿Qué buscó él? Ese cerrojo defensivo que tuvimos, que se estuvo bien, porque al final todos vamos a coincidir que Ecuador no entró nunca. Ahora, lo que pasa es que cuando no la tenemos, en vez de ser directo o frontales con el pelotazo largo, queremos generar juego y no tenemos peso en ofensiva. ¿Y a quién le reclamamos? A los que están trabajando defensivamente en el lugar más largo de la cancha. Es mucho pedirle eso. El déficit de generación de juego no es culpa de lo que tienen que hacer ese trabajo defensivo tan largo. Si no, son unos fenómenos. El inicio de juego de Paraguay es lo que yo insisto que es el punto de partida mal focalizado, la posesión. La posesión Pero, no Jota, nos si da no fuerza podemos arriba. atacar con posesión teniéndola un poco más en la mitad de la cancha y los de afuera hacen un trabajo defensivo, ¿cómo vamos a pretender entonces con más razón atacar de forma directa si ya con lo que estamos haciendo no nos alcanza? Y ese es lo que yo siempre digo en inferiores, en el fútbol paraguayo. Vamos a tenerla y todo el mundo retrocede para pasarse la pelota en lugares donde no hay marcación. Cuando vos ves que hoy Chile, Brasil, Colombia, ellos se meten al espacio reducido para tener posesión. Nosotros no vamos hacia donde no nos marcan para tener posesión. Es un trabajo muy largo. Se nota que el plan A, B y C era defender. No había un plan para atacar o cómo atacar. Era un pelotazo largo como cuando roba Totina Amarilla al defensor y después no sabe qué hacer. No había nadie, porque nadie estudió la parte ofensiva. Solamente era defender. En el primer tiempo... Les juro, créanmelo, es la misma situación que José Grosero demasiado. La misma situación, voy a procurar que no, que hace Steve Bruce con el Newcastle y Almirón, ¿verdad? No está dentro de los planes defender. Pelotazo largo para el Moreno de rulito y trencita, y Almirón se va corriendo como eso desesperado, allá parece, ¿cómo se llama esa película nuestra? Corre, no sé cómo, ¿verdad? Que se va corriendo pobrecito Almirón para ver si llega para ayudarle al pobre compañero que hace media hora ya recibió la pelota ofensivamente. No tenemos plan ofensivo, no funciona, y es porque el técnico no da por lo menos un porcentaje X para la tarea ofensiva. No puede ser que en 90 minutos no ataquemos como la gente una vez. Cuando nos hicieron el primer gol no fuimos. Quiere decir que físicamente no era el problema. No fuimos a los pelotazos. Y a los locos, porque claro. ayer Bueno, incluso... y ahí viene el segundo, ¿ves? Defendés con más espacio sí. y no estamos acostumbrados. Ahí yo voy otra vez y parece que es... Yo quiero que alguien me entienda hacia donde yo focalizo, ¿verdad? El 4-3-3, históricamente utilizado en todo el fútbol paraguayo, inferiores, primera, lo que sea, es para defender. El fútbol mundial utiliza el 4-3-3 para atacar. Nosotros el 4-4-2 es el que más se utiliza. Hasta Cerro, cuando intentó jugar con Morales, y pone otra vez el 4-4-1-1, digo, pone Pachi, porque con Pachi es donde genera la posibilidad de ida, ¿verdad? Nosotros necesitamos que los sistemas, no es moco de pavo el sistema, no, es la misma cosa cuando te cambian de lugar o cuando no estás acostumbrado. Nosotros cuando usamos 5 en el medio,
es para defender y nos queda larguísimo el campo. Si tenemos la pelota y posesión, nuestros extremos van a recibir a la altura de los laterales defensivos. Eso significa que los interiores tienen que ser más perro de presa y los defensores tienen que ser más perro de presa hacia adelante. Entonces, una cosa no es consecuente con la otra en nuestro fútbol. ¿Ves? Cuando arriesgamos, como dice Nico, después del gol nos fuimos arriba y enseguida tuvimos una contra que no tuvimos Ahora, todo el partido. ayer Jota igual antes del gol de Ecuador, y en gran parte de eso, ya en los últimos minutos del primer tiempo y todo el segundo tiempo jugamos a las pelotas largas. O sea, yo no sé por qué Valbuena comenzaba pelota larga. Para el pobre Amarilla, que como dijo Fede hace rato, era un llanero solitario allí en busca de alguna pelota limpia, pero dejamos de tener esa pequeña sociedad entre Hugo Martínez que generó por lo menos falta. 3-4 tiros libres ganamos gracias a que Hugo Martínez tenía la pelota en chiquitito. No te digo que dimos 3-4 toques de gran genialidad, pero con el solo hecho de dársela a Hugo Martínez generábamos un algo. Claridad. Fíjate, Chipi, que si mal no conté, antes de los 30 del primer tiempo, Paraguay tuvo tiros libres cerca del área rival, 3 o 4 si no me equivoco. Que vos decís, situaciones de pelota parada, ya que con pelota ofensivamente no podíamos hacer nada. Bueno, hagamos un gol de pelota parada y después colgamos No, y el hubo travesaño, un tiro de esquina de Sánchez interesante, que fue el primer palo, que generó peligro. Ese remate de Romero fue lo más claro de Paraguay en todo el partido, que el arquero saca hacia el poste izquierdo. Al arco. El de tiro libre. Sí, el de tiro libre. Pero claro. también fue una situación generada, Claro. o sea, tuvimos ahí en esos momentos. Por eso yo no creo que el planteamiento haya sido ultra defensivo, como dijo Nico, sacando la palabra de contexto. Nos falta fuerza Porque yo arriba. creo que fue la intención fue cerrarse un poquito, con Morel bien parado, que es lo que reclamábamos justamente, haber hizo un jugador así, y después tratar de jugar. El tema es que cuando jugábamos alcanzaba con lo que hacía Hugo Martínez para generar esa circunstancia. El tema es que esas circunstancias no fueron aprovechadas y después no tuvimos la claridad para generar peligro con pelota a movimiento, porque ahí es donde no lastimamos nunca. O sea, todo lo que charlamos fue de pelota parada, fue de pelota quieta. El tema del que habla Jota es porque nosotros seguimos jugando el 4-3-3 con jugadores no especialistas en su puesto. A partir de Osvaldo Aquino del 79, que jugó como el famoso win mentiroso del que se habló en ese momento, Osvaldo Aquino no, era puntero izquierdo. Entonces... A ver, permíteme, Nico, por favor. Sí. Doctor Infran, ¿cómo le va? Un abrazo, muy buenos días. Doctor Infran, ¿cómo le va? Los verdaderos equipos con 4-3-3 eran Gabriel González, Raúl Vicente Amarilla, Adriano Sabaniego. Los tres especialistas en sus puestos. Doctor Infran, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenas. Buen día para ustedes. Un saludo para la audiencia también. Doctor, ¿se escucha bien el aire, Cristian? Perfecto. Doctor, ¿qué le pasó a Beto Espínola en la primera pregunta que tenemos para usted? Bueno, Beto tuvo un traumatismo en la disputa del balón, un traumatismo indirecto, como solemos conceptuarlo nosotros, porque realmente el contacto se da en el pie, pero la rodilla es la que sufre una apertura y lógicamente le lleva al ligamento lateral interno a un sobreesfuerzo. Beto tuvo una lesión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. ¿Esto qué significa, doctor, en términos de recuperación, de tiempo? ¿Hay todavía análisis por hacerse? ¿Cuál es el procedimiento a partir de ahora, doctor? Bueno, clínicamente es el diagnóstico que te mencioné. Sospechamos más bien de una distensión. Vamos a hacerle una resonancia nuclear magnética mañana a la mañana probablemente, como para determinar un poquito la extensión que pueda tener la lesión de Beto. Podríamos estar frente a una distensión del ligamento lateral interno, que es lo más bueno, digamos, que aproximadamente le va a llevar un tiempo de 4 semanas de recuperación, ¿verdad? Pero no sería, doctor, entonces tan grave como se había manifestado por lo menos anoche después del partido, por lo que se había generado con el Beto. No sería una rotura, ¿no? En principio no, justamente la resonancia nos va a ayudar a determinar eso, si hay o no una rotura, porque ahí los tiempos eventualmente pueden alargarse más. Y
Entonces la resonancia nos ayuda a determinar si es que hay o no una mayor gravedad de la lesión, o si también hay o no otras lesiones, ¿verdad? El ligamento cruzado anterior, que es algo que podemos evaluar clínicamente, se encuentra bien, el cruzado anterior, el cruzado posterior, y lo que tendremos que acotar es la evaluación de los meniscos, ¿verdad? Que eso la resonancia magnética nos va a ayudar bastante para determinar si hay o no una lesión. Correcto. Doctor, ¿algún otro lesionado aparte del Beto? Arzamendia finalmente está bien, ¿qué le pasó a él? Arzamendia tuvo un golpe a nivel del cuello en la parte anterior, que le dejó ahogado por unos minutos, se recuperó plenamente, inclusive ya después de salir del vestuario él no manifestó ningún trastorno respiratorio, ninguna dificultad, un poquito de dolor local por el trauma nada más, pero él está en buenas condiciones. Hasta la llegada de anoche y que fue a su habitación está bastante mejorado, y yo creo que va a disputar el entrenamiento de hoy en forma totalmente normal. Correcto, correcto. ¿Algún otro jugador, doctor? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios están todos fuera de veto, están todos a disposición del profesor Berizzo. Villasanti, ¿cómo está, doctor? Hola. Doctor, Villasanti, ¿cómo está? Villasanti bien, se recuperó, estuvo con una gastroenteritis, por lo cual no recuperó totalmente. Entonces optamos por que no sea partícipe del partido de ayer contra Ecuador. Lo que tuvo fue buena, está con una alimentación ya normal desde anoche, lo cuidamos un poquito hasta ayer al mediodía, pero consideramos, de acuerdo a la evolución que tuvo él, que ya desde hoy se integraría normalmente al plantel para su entrenamiento. ¿Y el Pica Lucena cómo está, doctor? Que era otro de los que teníamos, preguntas sobre él. ¿Cómo está él? El Pica y Andrés, que tuvieron una misma situación, por eso hablo de los dos, no habían recuperado bastante bien después de sus partidos disputados con sus clubes el sábado anterior, por lo cual no viajaron a Ecuador. Ellos ayer estuvieron entrenando y hoy entrenarían ya normalmente con el plantel. Correcto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo y por estas informaciones. Sí, un abrazo. Gracias a ustedes, señores, a las órdenes. Bueno, ahí está el doctor Osvaldo Infran, médico de la Albirroja. ¿Puedo completar, Chipi? Por favor, Nico. Entonces, lo que hacen ahora los que dicen juegan de 4-3-3, a lo mejor lo hacen en la figurita, pero no son especialistas, eso perdimos. Desde mi punto de vista, por ejemplo, Pachi no es puntero. Si juega Morales con Boselli, Morales no es puntero derecho tampoco. Y ayer la misma cosa. Arzamendia no es puntero izquierdo. Romero no es puntero derecho. Entonces, dejamos de lado los especialistas como se tenían antes en cada equipo. Los otros equipos tienen. Chile tiene, Brasil ni hablar, Argentina tiene los especialistas de cada puesto. Acá nosotros con el afán de defender vemos si quién es más apto para el famoso retroceder. Se va pero no vuelve, famoso eso, la puta. Así yo quiero ser grosero, Chipi. Si sos delantero, goleador de la formativa, lo que tienen justamente la estadística, encontramos en la Sub-17 50 goles, en la Sub-18 83 goles, en la Sub-19 70 goles, y al final tiene que retroceder y bajar y subir y bajar y bajar. Entonces no le vamos a ganar absolutamente a nadie. Le podemos ganar como accidente futbolístico, como lucha, algo que siempre tuvo nuestra selección. Históricamente tuvimos ese tipo de jugada, ¿verdad? Que entre Cabral, que no se entrega nunca, que puede chocar contra una locomotora y él no siente ningún dolor. Jugadores que luchen, que siempre tuvimos, pero como consecuencia de un trabajo supuestamente táctico para poner a lo más alto, no tenemos, nos estamos autoengañando. Y lo peor es que contratamos profesionales del exterior, extranjeros, que vienen a decirnos que es lo mejor y hacemos la misma cosa que ya hicimos también 50.000 veces. Yo creo que... Jota, ¿tenías algo que decir al respecto de lo que estaba manifestando Nico?
No, yo entiendo el enojo. Decí, Jota, decí, yo no me voy a enojar contigo. Yo entiendo el enojo, pero el fútbol es un juego y hay veces sale y veces no, y así es. Ese es el proyecto. ¿Hace cuánto venimos analizando lo que busca Berizzo? No vamos a esperar que de un partido para el otro él haga un 4-4-2 con 2 torres y meta pelotazo arriba. Sí, pero como ya dijimos varias veces, Jota no puede seguir en la misma si no da puede, resultados. Tiene que cambiar, pero no. Ayer al poner ese equipo ya nos dimos cuenta que no iba a jugar a eso. Entonces, ¿qué faltó? Nomás lo que estamos hablando, ¿qué pasó y por qué no pasó? No lo que tenía que hacer algo completamente al revés a lo que hizo, es lógico porque se perdió. Pero ayer con lo que se preparaba en la semana ya sabíamos que no era un equipo. ¿Vos ibas a salir contento si es que era 0-0 el partido? No contento, pero en la altura, en la eliminatoria nosotros no venía muy bien el 0-0. Porque se perdió. La manera que jugamos no te da esperanza. ¿Para qué vamos a irnos al Mundial? Contra Sri Lanka vamos a perder. En un 0-0 después entraba Florentini y teníamos alguna contra, se refrescaba el 9 de arriba y teníamos alguna contra y íbamos a tener otra sensación. Fueron 10 minutos fatídicos para un partido donde hicimos un trabajo normal, donde no tuvimos fuerza en ofensiva otra vez, pero defensivamente, por más de que nos guste o no nos guste, se estaba trabajando bien, no entraba Ecuador. Todos queremos algo distinto, algo más agresivo, algo... Pero yo le estoy hablando de lo que vimos que nomás. Ecuador no apretó. No, pero o sea, no sé pero si no no le entraba, dejaste pero apretar. no... ¿eh? No le deja, algo también tuviste que haber hecho, no Sí. es siempre que el otro equipo nomás no tenía ganas. Ese 10 Y que entró Ecuador se movió jugó por mal, todos Jota. lados. O sea, yo no vi un esfuerzo defensivo de Paraguay como en otros partidos donde podemos decir, sí, Paraguay defendió bien y el rival no pudo entrar. Hizo el pero mismo ayer partido Ecuador que no con Perú, jugó. Chepe. El mismo partido está que bien, con Perú, pero no, solamente pero que no Perú le jugó. lastimó en la contra. Yo no vi el partido ante Perú, No, yo vi. pero a lo que voy nomás es si jugó así igual, bueno, fue igual ayer y no es que Ecuador Ese problema de atacó Ecuador. y Paraguay se defendió bien. A Ecuador no atacó. Sí, pero eso no es casualidad, ese es el problema de Ecuador, eso vos le estudiaste a Ecuador y vos le trabaste a Ecuador. Pero ¿y qué le vas a trabar si no propone nada? No proponer nada, le metió 6 a Brasil, después los otros también cuando vos le tapás, que es lo que nos hacen a nosotros también, cuando vos le tapás el circuito y no tienen otra solución, es déficit de ellos. Alfaro metió línea de 3. ¿Por qué? Porque le estaba costando la contra, con los dos nomás que quedaron en el segundo tiempo, ya, con el nivel. Alfaro salió a hablar 1 hora en una conferencia de prensa para comprarle a los periodistas, para darle tranquilidad, porque era un hervidero, era eso. Y le facilitamos las cosas ayer, Jota, o sea, Sí, imagínate. pero él hizo una línea la de 3. misma de siempre hacemos. El segundo tiempo se quedó con 2 y metió todo delantero. Igual no estaban teniendo claridad. Acena 4-1, Jota. 5-1 llevé. Que te ataquen 5 veces Ecuador y vos atacás una vez, pero no atacamos ni una vez, no atacamos. Yo vi el primer tiempo, después ya no vi el segundo, de Chile con Brasil. Lo más probable es siempre que te gane Brasil, nomás luego. Pero Chile propuso, hizo algo ofensivamente. No metió, le faltó finura en la definición, porque a lo mejor podía... igual iba a perder nomás luego, a lo mejor, y sí. Sí, Brasil le jugó de contra. Hacen algo, claro. Brasil le jugó de contragolpe claramente ayer, un partido aburridísimo en el primer tiempo. Sí, el primer tiempo fue lamentable. Y un segundo tiempo igual, pero con Chile atacando. Bueno, salió aplaudido por el público la selección chilena. Como el resultado cambia el análisis. Ganó Brasil, es una máquina imparable, con los suplentes, no vinieron los ingleses, igual ganó, pero el primer tiempo le esperó a Chile. Sí. Entonces, y si te hace un gol de pelota parada porque te erraste en una concentración, termina siendo qué desastre este Brasil. No, pero te aseguro que Brasil le hacen un gol y te sale a atacar y te sale a jugar. Nuestro error fue dormirse. La hicieron corta y se fue uno solo. Se vuelve a dar una pelota parada. Ya ahí. Y, bueno, ahí hubo una desconcentración, muchos cambios, alguien se durmió. Ahí tiene que haber el grito, ahí tiene que saltar el banco, ahí tiene que pasar algo. No puede en el segundo toque volver a hacerte 2 contra 1. ¿Dónde está nuestro capitán, J. Alonso? ¿Dónde está nuestro referente? No sé qué pasó, pero te hicieron, por eso es que duele. Te hicieron un gol en un centro al segundo palo. Porque nos dormimos 5 segundos en un partido que estaba sufrido, cerrado y que a lo mejor podíamos tener una contra sobre la hora y quedaba sensacional. Si teníamos una contra sobre la hora y ganábamos 1-0, el partido quedaba sensacional, ¿o no? En la altura. No, y traía el resultado, Jota. Claro. Eso, no, es que tercero, iba a ser tercero. Todos jugaron para nosotros menos. Pero no había, sinceramente no había muchas posibilidades de generar eso, Jota. No hubo. No, el partido no te daba esa esperanza de poder
ganar en algún momento con algún ataque. O sea, no, si no hicimos en todo el partido. O sea, se hicieron los cambios y tampoco hicimos. Es complicado. Está el Colorado Gamarra con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, qué gusto saludarte, Colorado. ¿Cómo andás, capitán? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué sensación vos jugaste en la altura? ¿Qué te dejó el partido de ayer? ¿Qué análisis haces de esta derrota frente a Ecuador? Y nosotros creo que por el partido que yo vi, por ejemplo, entramos a especular mucho en el partido, entramos desde el comienzo a meternos muy atrás, a regalarle el balón a Ecuador y después la altura nos pasó la altura al final, que es lo que siempre ocurre, porque Quito tiene una peculiaridad de que es mucho más bajo que La Paz, pero que uno puede correr tranquilamente, principalmente el primer tiempo, hasta los 20, 25 del segundo tiempo, hasta parece súper bien, y después ya comienza a sentirse uno muy pesado en la pierna por el rigor o por la intensidad que uno juega el partido, porque vos jugando en La Paz mucho más, te controlas mucho más, ¿no? Yo les decía ayer aquí a los muchachos, digo bien, Carlos, y te pregunto porque vos tenés la experiencia. Yo hablo como un espectador que vi partidos de la selección, de clubes paraguayos en altura, otros también, y a mí me dio la sensación que incluso ayer Ecuador no apretó como suelen apretar los equipos dueños de la localidad en altura, que te salen a buscar, que te llevan al extremo, que te hacen correr, que te hacen desgastar. Y hasta ayer Paraguay creo que no supo aprovechar eso de que hubo un Ecuador que no llevó al mango, al máximo su potencial de ataque, de desgastar al equipo rival. O sea, Paraguay relativamente tuvo un partido ahí atrás, pero sin mucha exigencia, y eso lamento mucho que no aprovechamos. No sé si coincidís con esa apreciación, Carlos, o tenés otra visión. No, coincido plenamente contigo. Un partido bastante tranquilo en ese sentido, porque la presión no fue tan intensa ni desde el comienzo ni tampoco en el medio del partido. Yo creo que también eso hay que tener muy en cuenta, de que creo que habían 9 jugadores de Ecuador que venían jugando normalmente, que no estuvieron, que podían haber sido otro el partido si estaba todo con sus titulares, pero fue un partido donde nosotros no supimos aprovechar, porque Ecuador dejaba espacios muy grandes, pero como nosotros jugábamos solamente con un referente adelante que no podía hacer absolutamente nada, solo recibía, una vez peinaba la pelota, no sé para quién, pero era lo único que podía hacer, porque es muy difícil jugar con uno y que tus volantes por afuera jueguen prácticamente de lateral derecho y el otro de izquierdo. Es imposible jugar bien hacia el fútbol o agredirle al rival así. Carlos, vos fuiste un gran cabeceador, además, dueño de un gran juego aéreo. ¿Qué nos pasó ayer? ¿Por qué nos ganan con un tiro de esquina? Además, un tiro de esquina que se repite, ¿verdad? Que hay uno detrás de otro, una pelota al segundo palo. ¿Cuál fue dónde estuvo el error? ¿Cuál fue nuestra inocencia ayer? Para mí fue en la lectura de la jugada, principalmente del primer gol, porque cuando un atacante va encima de uno de los centrales o del lateral y el otro le hace la espalda, uno tiene, el que está haciendo la cobertura, tiene que saber leer eso, porque sabe bien que la pelota va a terminar en ese jugador que hace la espalda. Normalmente el 99% termina con ese el balón para que después pueda hacer la jugada. Yo creo que el error más grave fue ahí, porque dejamos que haga la espalda y que creo que fue Roja que después intentó salir, pero salió muy tarde, y el tipo se acomodó muy fácilmente para tirar el centro, y después ya es complicado, porque mientras que uno de repente, muchas veces la mayoría miran la jugada, miran la pelota, no mira el adversario, y ahí viene el primer gol, ¿no? Y hay que saber también que creo que en la Copa América corregimos un poco más. Nosotros veníamos en una eliminatoria donde realmente la falencia que teníamos en el juego aéreo se notaba terriblemente. Carlos, Nico soy, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, ¿cómo te va? Bien. A ver un poco, ¿vos tenés esperanza que podamos
mejorar 7, 8 puntos con el técnico Berizzo, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra opinión acá, ¿verdad? Yo particularmente digo que un técnico que vino a descubrir el Paraguay, que está cometiendo errores que ya habíamos cometido hace 20 años, 30 años, en general, digo, no solamente por este partido. ¿Vos creés que va a haber mejoría? Ustedes tenían más rebeldía, ¿verdad? Incluso hay anécdotas con Maldini, ¿verdad? Que ustedes creían que era otro el camino conveniente para determinado partido y había una rebeldía ahí dentro de la cancha. Ahora yo les veo frenado a los jugadores por una disposición táctica que a mí particularmente no me convence. Y entonces quiero saber tu opinión también sobre este tema, si hay esperanza no somos amantes nosotros ni apegados a los cambios de técnico permanente. Acá la mesa suele criticar los cambios y cambio de técnico, pero vos ves alguna luz que pueda decirnos vamos a mejorar en los próximos partidos. Y Nico, realmente es muy improbable que mejoremos, porque el técnico tiene una forma de jugar, una creencia de cómo se juega el fútbol y va posicionando a los jugadores muchas veces haciéndole jugar en posiciones que realmente no rinden, y esa forma táctica ese planteamiento que hacemos siempre es, yo creo que cualquier persona que le gusta o ve el fútbol nota de que no es el sistema realmente se tiene que utilizar esa selección, porque la selección tiene jugadores que tienen muy buen pie. Hay que también por una cosa puntual, tenemos un problema grave, que no tenemos un mediocampista central, un típico 6 embarcador, el que destruye, el que se mete entre la línea con los centrales. No tenemos eso, y muchas veces él improvisa, y en esa improvisación creo que se está equivocando. Y otra cosa también que hay para objetar es que es demasiado tarde para hacer algún cambio, demasiado se nota, viendo por lo menos de afuera, se nota de que de repente muchas veces se puede corregir errores que se está cometiendo con un cambio, y nunca el cambio siempre viene casi al final ya, y ya no sirve más de nada. Carlos, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, qué placer poder charlar y conversar contigo. En el partido de ayer, o sea, nosotros hablamos mucho con ese mano a mano que muchas veces intenta hacer en el medio, de no tener ese volante tapón, que es el auxilio que en la escuela de fútbol uno mira y hay uno con esa característica, en inferiores hay con esa característica, y ese cambio es como que genera como un juego nuevo que hay que interpretarlo y tiene que salir a la perfección. Pero ayer jugó Morel, igual Morel dándole un poquitito de posicionamiento y Huguito y Sánchez teniendo la pelota, seguimos como focalizando en la posesión del balón y nos olvidamos que tenemos que lastimar arriba. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso? O sea, ¿cómo podemos llegar a tener por lo menos mayor peso en ofensiva, aunque la pelota pegue en el palo y vaya afuera, pero tener un poquitito más de chances de situaciones de arrimar al arco rival? No, ayer, por ejemplo, tampoco ni priorizamos la posesión del balón, porque yo creo que en el primer tiempo estaba a 60, a 30 y poco según sacaron la posesión en el primer tiempo. O sea que ayer no tuvimos ni el balón. Ayer fue uno de los partidos que menos tuvimos posesión de balón, y es complicado, porque si te fijas casi en la mayoría de los partidos, yo no sé por qué sacrifica tanto los volantes por afuera que tiene, porque nunca va a rendirte un jugador, nunca, principalmente en Quito, en la altura o en La Paz, nunca un jugador te va a rendir de la forma que tiene que hacerlo si él tiene que marcar en el medio y tiene que atacar. La función de Ángel ayer, por ejemplo, Ángel era más lateral derecho que cualquier otra cosa. Villasanti, o sea que el otro, también de la misma cosa, no se puede jugar. Para mí ya es una cosa que viene probando en casi todos los partidos y nunca sale bien. Es muy difícil, es complicadísimo, y tiene que buscar un sistema en donde se ajuste bien el equipo con los jugadores que tiene, porque tapón ese en el medio no tenemos.
no tenemos los pocos que tenemos ya son gente grande como Richard Orquídez, Topo Cáceres o Rivero, que están todavía en la actualidad jugando, son los que hacían bien ese trabajo. Después no tenemos otros, la mayoría son jugadores que juegan, que tienen muy buen pie, pero que no saben hacer esa función. ¿Morel ayer no te convenció en esa función, Carlos? No, para mí Morel, para esa función a mí no me convence, para nada. ¿Qué es para vos, Morel, Carlos? ¿En qué lugar podría jugar? ¿Qué función le podría dar? Y Morel por los partidos, muchos partidos que yo le he visto jugar, ahora me estoy acompañando más, pero en Guaraní jugaba y tenía mucha llegada, tenía más llegada. Ahora el otro día, ayer por ejemplo, ahora se plantó, pero necesita también gente que lo arrope, no es que un volante tapón le va a solucionar todo el problema que haya en el medio, porque todos los seleccionados ya saben que nosotros nuestro principal problema es en el medio, nos cargan gente ahí, siempre nos juegan en el 2 contra 1 y siempre estamos en desventaja. Es un problema que de alguna u otra forma se puede corregir, porque tiene mediocampistas que juegan muy bien, pero que no están rindiendo y ni nos van a rendir con ese sistema de juego que estamos teniendo. Y yo le tengo una pena a la gente que juega adelante, porque es pararte contra 4 defensores solo, que te llegue el famoso pelota tata en casi toda la jugada, es imposible que resuelva las cosas. Para tener mayor peso en ofensiva, de acuerdo a las características de nuestros jugadores y de los que tenemos como idiosincrasia también, en este momento nos conviene hacer un 3-5-2 o un 4-4-2 para tener mayor posibilidad de tener de acompañar a los de arriba, ¿verdad? Para poder poner 2 puntas. Yo creo que en los sistemas tácticos, tanto el 3-5-2, el 4-4-2, depende de la forma que vos le des para que jueguen, porque vos con el 4-4-2 puedes atacar tranquilamente, y con el 3-5-2 supuestamente tenés mucha más gente en el medio y podés tener más llegada también, pero depende mucho de lo que vos sueltes para que ataque. Ayer, por ejemplo, la única salida que podíamos tener era del lado derecho y se nos lesiona a los 5 minutos, se nos lesiona la única salida que teníamos, y después lo pone a Roja y ahí prácticamente ya jugaron otra vez atrás con 4 centrales, y no tienen las características de la llegada. Y para mí en el fútbol es fundamental que el apoyo que te dan los laterales, y después como te digo, el sistema, yo creo que como vos le hagas funcionar, vas a tener llegada al ataque. Es cuestión de cómo vos le plantes, le pares bien a tu equipo y que tenga una coordinación cuando se juegue, pero que vayas cambiando, que cuando vas a jugar afuera juegues con 4 centrales, o que juegues con 3 centrales, y que pongas solo un lateral para salida. El equipo rival ya sabe, ya conoce, te cierra ese lado, no tienes salida, y después se te complica. Después los jugadores dentro de la cancha, si no tienen esa lectura dónde está haciendo el problema, es casi imposible de resolverlo. Carlos, y por tu experiencia y por la cantidad de jugadores que seguramente vieron en todo ese trayecto de selección, que tuvieron una estructura de selección de 7, 8 nombres, 10 nombres, muchos pasaron, entraron, jugaron, otros se quedaron un tiempo, otros no le dio y volvieron a salir, porque no es fácil ser jugador de selección. Hoy con la lesión de Beto solo se puede estirar a alguien de la liga local. Y tenemos en la liga local el nivel de Paraguarí Espínola y de Rodi Ferreira, que son los que pasaron por selecciones menores y que hoy están en un buen momento con sus clubes. Después son todos extranjeros en los otros equipos o no están en un gran nivel, de afuera no se puede traer. Es momento de una convocatoria rápida para uno de ellos, porque el lateral característica Beto Espínola no hay en toda la convocatoria hoy para suplantar. Yo creo que yo, si fuese el seleccionador, por ejemplo, yo no me iría por los nombres, me iría por los jugadores que están en actividad, que están jugando y que están en un muy buen nivel. Yo pondría a jugadores que están en ese nivel. Yo le dejo bien a Paraguarí, por ejemplo, jugó muy bien la temporada entera, está jugando muy bien. El año pasado también jugó muy bien ya, que comenzó a ser titular. También me pareció fatal ayer el ingreso
de Florentino, por ejemplo, faltando 10 minutos, 5 minutos faltando, en un partido en donde necesitas mucho aire y sabes bien que en un pique te vas a ahogar y le pone a él y no te va a rendir, de ponerlo desde el comienzo. Y son jugadores que están en un momento en donde están rindiendo mucho, están haciendo muchos goles, y hay que ponerlo para probar, porque es siempre lo mismo y no te resulta. Jugate por otros jugadores que en el momento están cumpliendo bien con sus clubes. Carlos, mencionaste que con Berizzo difícilmente mejoremos. Ante esta situación, ¿qué crees que se debe hacer? ¿Nos quedamos con él hasta el final, pase lo que pase? ¿Cambiamos de técnico para octubre? ¿Cuál es el camino a partir de todo lo que se vio de parte de este técnico? Y para mí es muy difícil con él, porque oportunidad ya tuvo, tiene no sé cuántos partidos ya tuvo con la selección, ya tuvo bastante, tuvo una Copa América entera para armar bien un plantel, y todavía seguimos cambiando, o sea que nunca encontramos un equipo que normalmente un entrenador encuentra y después normalmente cambia, tiene una o dos sustituciones cuando hay algún problema en el equipo, pero con él seguimos improvisando, seguimos cambiando, y no estamos encontrando la forma para salir de esta. Y ahora se viene un partido, para mí un partido mucho más difícil. En Colombia es un equipo que tiene grandes jugadores, va a venir a Asunción, y nuestro principal problema está haciendo jugar acá en Asunción. Ojalá que sea al contrario ahora, que creo que fue el primer partido que perdimos afuera de nuestra eliminatoria, y ojalá que este sea el primero también que ganemos acá en casa contra Colombia, porque las dificultades que nos van a poner acá va a ser inmensa, porque a la hora que salimos a jugar, ahí encontramos nosotros, ahí se encuentran los huecos muy grandes en esta selección, o sea, la falta de posicionamiento de los jugadores. Y yo creo que cambiar es complicadísimo, porque si vos en esta fecha perdés 2 partidos, te gana Perú, te ganan algunos que están ahí a 1 o 2 puntos atrás, podríamos colocarnos en penúltimo, y traer otro técnico que de repente venga de afuera, que no conozca mucho otra vez a los jugadores paraguayos, se nos va a complicar mucho más, ¿no? Y va a depender mucho de eso, justamente, del equipo que forme primero para acá, de lo que pueda transmitir al técnico, para que el jugador se convenza de que es el equipo con el cual podemos entrar a pelearle y a ganarle a Colombia, porque anímicamente están muy golpeados los muchachos, Carlos. Se va a tener que trabajar mucho sobre eso fundamentalmente, y de que el técnico pueda tener un convencimiento ya a esta altura. 2 Copas América ya tuvo Berizzo. Y seguimos lo mismo como vos decías, así que de eso va a depender seguramente para que hagamos una buena presentación el domingo, ¿verdad? Y sí, va a depender mucho de eso, va a tener que trabajarle mucho a los jugadores, porque realmente el resultado de ayer golpea mucho, porque un partido que venía aguantando casi todo los 90 minutos, y de repente que en unos 7-8 minutos se te va el partido, y eso golpea mucho más, que cualquier otro resultado. Podía haber venido perdiendo ya y iba a ser totalmente diferente, pero duele mucho más y golpea mucho más cuando al final te hacen la diferencia. Ojalá pueda trabajarlo bien, porque sabemos que Colombia, por característica, es un equipo que juega muy bien, que juega suelto, toca muy bien, y como te dije, nosotros estamos teniendo muchos problemas desde que comenzó la eliminatoria, jugando en casa. No estamos consiguiendo jugar bien a la hora que tenemos que hacerlo. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo y por estos conceptos muy claros. Un abrazo. Abrazo a ustedes. Carlos, el Colorado Gamarra. Tengo que hacer la pausa para ir después a Berizzo. Fede. Algunos datos. Berizzo, 26 partidos jugados, 6 victorias, 11 empates, 9 derrotas. Y de las 6 victorias, solo 3 en partidos oficiales, 2 por Copa América
y una de ellas por eliminatoria. Y para mí, el único triunfo importante fue contra Chile en la Copa América. Después le ganamos a Bolivia y Venezuela, selecciones que están por debajo nuestro. De 26 partidos. 26. Digo, de 26, no ganar en 20. ¿Te acuerdas cuando decíamos? Es una locura. La idea es genial, pero no sale siempre. A todos nos encantó el partido con Chile. El 26 partidos, el de Chile es el que funcionó, jugó bien y ganó. Convengamos que El tampoco... único. No, ya sé, pero ¿te Sí, acuerdas sí. cuando decíamos? Es Se una entiende, idea se que al mundo le gusta porque cuando vos ves como espectáculo da gusto ver ese partido, pero no es sólida. Ah, yo te digo algo contra Chile, no fue el espectáculo para No, nada, Pero nosotros fuimos superiores en todo el partido, en ese partido, y le salió lo que él quiso. Te digo nomás que no es sólida, no es que tuviste 15 partidos así. Uno. Sí. ¿Entendés? Es una idea muy difícil de implantar. Pero Jota, es mucho. De 26 partidos, ganar solo 6 es una locura. Es 29 demasiado. puntos, 29 puntos de 78 posibles. Efectividad del 37%. Solo quiero comparar con otros ciclos. Este comienzo de Paraguay es el segundo peor de todas las eliminatorias desde Francia 98 hasta aquí, en los primeros 7 partidos. Para Brasil 2014, Paraguay sumó 4 puntos en los primeros 7 partidos. Solo le ganó a Ecuador, empató contra Uruguay y perdió frente a Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Venezuela. Chiqui Arce, para tener una referencia, en su primer ciclo de la selección dirigió 5 partidos oficiales. Solo una victoria y un empate. 4 de 15 puntos posibles. Chiqui había perdido... O sea, el quinto partido ya lo rajaron. Sí, dirigió a la selección en 5 partidos. Peluso pierde contra Argentina y Venezuela. Gerardo Peluso dirigió a la selección en partidos oficiales en 7 ocasiones. Perdió 5 partidos. Empató 1 y ganó 1. Le ganó a Perú con aquel gol de Pablo Aguilar de tiro libre. Empató un partido contra Uruguay, el 1-1, gol de Pájaro Benítez para el gol de la paridad. Y había perdido frente a Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile. Esa derrota contra Chile en el 2013 deriva en su salida como técnico de la selección y luego asume Víctor Genes para completar las eliminatorias, pero ya con un panorama muy complicado y prácticamente fuera desde lo matemático. Y en Rusia 2018, para comparar los comienzos, llegamos a la fecha 7 con 12 puntos. En la fecha 7 toma la posta Chiqui Arce y le gana a Chile. En aquella ocasión Paraguay le ganó a Venezuela, Bolivia y Chile. Empató contra Brasil, Argentina y Ecuador y solo perdió un partido contra ¿Cuántos Perú. puntos teníamos para Rusia? 12. ¿En Ahora, cuántos partidos? en 7 partidos. ¿Y ahora En 7 partidos. cuántos tenemos? Ahora tenemos 7. 5 menos. No, una locura. 5 menos. Sí. ¿Y Chiqui tomó después de Chiqui toma después de Ramón Díaz. Ramón Díaz? Ramón Díaz nos dejó con 9 puntos en 6 partidos. Chiqui Arce le gana a Chile, que venía de ser campeón de América, y pasa a 12 en las primeras 7 fechas. Y en Sudáfrica 2010, que por supuesto no vale la comparación porque fue la mejor campaña de Paraguay, teníamos 14 puntos en las primeras 7 fechas. Una sola derrota que fue contra Bolivia. Allí, por ejemplo, el comienzo de Paraguay fue muy bueno y en el mismo tenemos ahí ganamos una victoria contra Chile. Ahí empatamos y el contra primero y Brasil. ganamos 3 seguidos, Sí, 4 sí, sí, seguidos. así fue. Bueno, hagamos la pausa. Acá estamos obligados a ganar el domingo y a ganar el miércoles, los 2 partidos. El jueves, domingo jueves. Es verdad que el resto de los que compiten por ese cuarto, quinto lugar, nadie ganó. Chile perdió, Uruguay empató frente a Perú. Yo consideraba que ese era un resultado justo. El tema es que me cansa hablar de los resultados de los demás cuando nosotros no hacemos. Pero bueno, hay que ganar el domingo. Es más, si le ganamos a Colombia obligados. le superamos. No, Fíjate, por ejemplo, ese dato. Fede, vos ganás estos 2 le partidos. ganamos a Colombia y le superamos. Y podés terminar hasta tercero. Sí. O sea, la situación desde el punto de vista de la tabla no es tan No es dramática. Chance ahí. El tema es que, como dijo Carlos Gamarra, ojalá sea ahora al revés, que esos partidos de local donde estamos obligados a ganar, ganemos y no desperdiciemos. Porque acá es donde estamos obligados a ganar el domingo. O sea, porque vos le ganás a Colombia y lo superás. Y después tenés Venezuela de local, que tenés que ganar para mantener la ventaja con Colombia. Entre los demás van a estar ahí complicados, se van a restar puntos, pero tenés que ganar los 2. Y ahí es donde ese era el miedo que teníamos
de este combo, de comenzar a estar obligados a ganar esos partidos de local que tanto nos cuestan, como estos dos que se vienen. Colombia sacó una victoria en Bolivia, tiene jugadores de primerísimo nivel. Bueno, empate. Perdón, sacó puntos en Bolivia. Bueno, el más Cuadrado ni siquiera se rozó con ningún rival. Entonces, es una selección que va a venir, viene a hacer una muy buena Copa América. No hay suspendidos en Colombia. Un tipo que está volando como Díaz. Dicho sea de paso. Estás obligado a ganar el domingo. Hacemos una pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones. Anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos Ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo. Del viernes 3 al domingo 5 de septiembre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestros showrooms en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con un horario de atención especial. Viernes 3 de 7:30 a 20 horas. Sábado 4 de 7:30 a 18 horas. Domingo 5 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. Y si sos del interior del país, también podés acceder a todos estos descuentos imperdibles en todos los productos. ¿Sabés por qué? Porque trabajamos con las más grandes transportadoras del país y aceptamos todos los medios de pagos. Podés tener la seguridad de que tu pedido te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bolivia y Colombia empataron 1-1 en La Paz en el comienzo de la jornada 9 de eliminatorias sudamericanas. Roger Martínez adelantó a los cafeteros a los 69 minutos y a los 83 Fernando Saucedo igualó para los locales. Fue expulsado el boliviano Camilo Algarañá. En Santiago, Brasil venció a Chile 1-0. Everton Ribeiro a los 19 minutos del segundo tiempo anotó el gol de la victoria para la canariña, que sigue liderando el selectivo sudamericano con puntaje perfecto. En Caracas, Argentina derrotó a Venezuela 3-1. Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa anotaron para los vigentes campeones de América. En tanto, Jefferson Soteldo de penal ya en tiempo agregado descontó para la Vinotinto. Fue expulsado Adrián Martínez vía VAR tras una violenta infracción contra Lionel Messi. Para cerrar la jornada en Lima, Perú y Uruguay empataron 1-1. Renato Tapia puso el 1-0 para los incaicos y minutos después Georgian de Arrascaeta anotó el tanto de la paridad para la celeste. Brasil se encuentra en lo más alto con 21 puntos. Argentina llegó a 15. Ecuador se encuentra tercero con 12. Uruguay y Colombia comparten el cuarto lugar con 9. Ya fuera de zona de clasificación por segunda fecha consecutiva aparece Paraguay con 7. El domingo se jugarán los partidos pendientes de la fecha 6. En Sao Paulo, Brasil recibirá a Argentina desde las 15. En Quito, Ecuador enfrentará a Chile desde las 17. En el Defensores, la albirroja buscará volver a meterse a zona de clasificación. Para ello debe derrotar a Colombia. El partido comenzará a las 18. En Montevideo, Uruguay medirá a Bolivia en juego que también arrancará a las 18. Por último, en Lima, Perú enfrentará a Venezuela desde las 21. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, 12:43. A ver, Nico. Dame un chiquitito para mi Por WhatsAppero, por favor, Chipi. Después estamos con Berizzo. El 120 dice, pregunta para la mesa, si perdemos el domingo y ganamos a Venezuela, ¿le sacamos a Berizzo? Dice Ulises, pregunta eso. Esto no voy a leer. Sí, no, pero está bien, tiene Bota de razón. vuelta todo para defender a Berizzo, dice el 160. Claro, nomás que no es para defender, en mi punto de vista explicando lo que muestra Berizzo, no es que nadie le defiende ni le ataca a nadie. Y por ama Anthony, 37 años, ya necesitamos un arquero más joven, dice. ¿Ustedes creen que se sintió mal? Ya somos todos grandes. Yo desde el 2019 dije que Berizzo no es para una selección. General Díaz es el equipo ideal para él, dice. Nacionalicemos a Serbio en todo caso. Morel no le siguió a Plata en el segundo gol, dice. Y Ecuador jugó con 9 suplentes, es lo que dice el 767. Mientras no se hagan las cosas como corresponde desde la formativa, un proceso serio, en mayúscula pone serio, de formación de jugadores de élite, prefiero no ir por mucho tiempo El segundo gol, al Mundial. El segundo gol, nuestro capitán... Salió mal, Junior.
Él tenía que hacer la curvita y chocarle de frente. Él choca donde va a perder. Jota, yo solo decir de los delanteros y de los defensores, yo ni jugué. Y pucha, vos mirá, pero no sale para el golpe. ¿Cómo es de golpe? Bulto. Al bulto. Claro. Vos mirando así en la televisión. Lastimosamente en esa se equivocó. Y además amonestado. Porque él ya tenía tarjeta amarilla. Entonces, obvio, cuando el otro le pasa, no puede hacer falta. Ahí es lo que vamos, 90 minutos cansado y tiene que salir a la raya cuando todo el partido no salió. O sea, no era la propuesta. El 869 dice, con el tema de Arzamendia se ve el descalabro de este técnico, dice. El 684 dice, lo de Jota es didáctico, crack de analista, dice. Gracias, señor. Leo lo bueno también, Jota, no haya creído. Gracias, Nico. Ayer hasta Venezuela le atacó a Argentina. Nosotros no sabemos atacar. Nuestros contrarios tranquilamente pueden jugar sin arquero. Arzamendia selecciona solo los partidos. Los romeros son pelota yara. Hasta Neymar y Messi dan la pelota. Berizzo ya sube 50, ya tuvo 50 partidos. Coincido, Romero no pasa la pelota. No, él quería hasta ahora no marcó la diferencia en la selección. Los primeros combos era el goleador, el jugador de selección. Ahí de volante le está costando. Perdón, Jota, habla Berizzo. Ante Colombia por la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas. Pasamos directamente a la ronda de consultas. Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿Qué explicación encuentra a lo sucedido ayer? ¿No le parece que los cambios, atendiendo el desgaste, podían ser un poco más temprano para tener piernas frescas? Hola, buenos días. Primero quisiera disculparme por no haber podido atender a la prensa ayer. Sentí la obligación de hacerlo hoy porque quiero asumir, obviamente, con mi presencia, mi responsabilidad. En ningún caso mi intención es quitarle el cuerpo a la situación, a la responsabilidad y a la obligación que tengo de atender a los medios. Así que me disculpo por anoche, no me sentía bien y hoy que aterrizamos le pedí esta conferencia de prensa a nuestro jefe de prensa. Con respecto a la pregunta, creo que jugamos un partido defensivamente sólido, defensivamente bueno. No faltó obviamente la transición ofensiva que implicaba quitar la pelota a una altura del campo que te permitiese atacar los espacios y contragolpear con peligrosidad. Los cambios a lo que se refiere, estuvimos obligados a hacer el de Beto al inicio del partido. Luego con 2 ventanas hicimos doble cambio con el tiempo suficiente de oxigenar el partido. Estaba el equipo muy bien. Una distracción o una desconcentración o un mal marcaje o una mala solución a una pelota detenida nos priva de un empate que hubiese sido un premio a todo el esfuerzo, al gran sacrificio y el despliegue y el compromiso y la energía que le pusieron al partido en un ambiente, en la altura, con un condicionante como la altura, que hubiese sido un premio al gran esfuerzo que hizo el equipo, faltando 2 minutos, pero es cierto de que a nivel ofensivo nos faltó respuesta a partir de quitar o conseguir la pelota. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Buenos días, profesor. ¿Qué está pasando con la selección? ¿Por qué no se está jugando bien y tampoco se están sacando resultados? ¿Piensa como nosotros que ayer fue de las peores imágenes teniendo en cuenta el rival y el juego visto? Mira, hay un condicionante, un plan de partido igual sin tenerlo en cuenta. La idea era protegernos, esperar el momento del partido. El partido estaba transcurriendo como lo esperábamos, sin situaciones en contra en la primera parte. Solo recibimos una en la segunda parte, un centro desde la izquierda nuestra, pero el partido transcurría. Sí, reconozco que la posesión después de quitar el balón no nos alcanzaba el resto físico para salir rápido en contraataque o para acertar ese pase que hubiese liberado el ataque y llevar el equipo más adelante, y en ese sentido fallamos. Nos faltó la segunda parte, que era, después de defendernos bien como nos defendimos, poder salir generando peligro. Carlos Duarte, Rock and Pop. ¿Cómo se explica el resultado final luego de estar a un punto rescatar un punto de Quito? Bueno, eso, la decepción de en el minuto 88 recibir un gol en pelota detenida, cosas a mejorar, obviamente. Es decepción sentir de que después de 88 minutos de un esfuerzo enorme nos quedemos sin el premio de por lo menos un punto. Pedro Torres, Tigo Sports. Buenas tardes, profesor. Por el nivel visto del rival, ¿cree que Colombia también es un equipo al que Paraguay deberá equiparar primero con intensidad física y golpear después, o es distinto?
De todos modos, ¿qué piensa debemos hacer mejor que las anteriores veces para lograr ganar en casa? Administrar la pelota bien, refrescar el equipo obviamente. Después del partido de ayer necesitamos evaluar la recuperación de los futbolistas que lo hicieron y si no, oxigenar el equipo con recambios. Hemos absorbido situaciones como algunas ausencias bien en el partido de ayer. Esperemos recuperar a toda la gente y que toda la gente esté disponible para el partido del domingo y volver a generar un optimismo, una energía que nos permita ganar. Colombia es un rival difícil como lo es Ecuador, como lo somos nosotros. Todos los partidos de eliminatoria se resuelven muy ajustadamente. Nadie gana con gran suficiencia, salvo los que van arriba en la tabla, un Brasil, una Argentina. Todo el resto de selecciones tiene la complejidad de todos los partidos. Son muy disputados. Nos vamos a preparar para el domingo en un partido que podemos ganar y confío plenamente en recuperar a toda la gente y generar un optimismo, una energía, un convencimiento para salir a ganar el partido del domingo. Ignacio Cabo de Vila, Unión FC 800 AM. Don Eduardo, debido a que no se consiguen los resultados deseados en cada partido, ¿usted piensa que se está haciendo lo que su cuerpo técnico trabaja o lo practicado no llega a su plantel de jugadores? No, hacemos todo lo necesario para jugar de la mejor manera. Ya le digo, el condicionante ayer de la altura obliga a un replanteo del equipo. No jugamos normalmente como lo hicimos ayer replegados. Siempre vamos en búsqueda de una presión alta para robar el balón más arriba de lo que ayer lo conseguíamos. Ayer lo recuperábamos lejos y nos costó encontrar el primer pase, el segundo pase que nos arrime al peligro en el arco rival. El partido del domingo será diferente, con una formación diferente y volviendo a imaginar la posesión, usar el balón bien, peligrosidad, juego aéreo, aprovechar todos los momentos del partido. Vamos a enfrentar a un rival que también viene de una gran exigencia y el ritmo físico del partido será muy importante. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM. ¿Cómo su cuerpo técnico va a trabajar para que el domingo se vea otra imagen? Lo primero es encontrar una renovación del optimismo, del ánimo. Cuando uno pierde, obviamente todo te parece negro, todo te parece negativo y es verdad que hay cosas que corregir. Soy el primero y por eso estoy aquí, de reconocer cuando algunas cosas no suceden. Cuando uno después de una derrota tiene que ir en búsqueda de una victoria, como lo vamos a hacer el domingo, lo primero es reforzar el ánimo, recuperar a la gente, pensar en positivo, generar entre nosotros una energía que nos permita recuperarnos bien y ser optimistas al domingo, y eso es lo que haremos. John Walter Ferrari, Diario El Independiente. ¿Cuánto influye en su planificación esta derrota contra Ecuador? ¿Y qué idea tiene sobre el juego en el Defensores ante Colombia? ¿Buscará arriesgarse más en lo ofensivo o estudiará al rival para preparar el esquema táctico? El esquema táctico es el punto de partida, pero sí que vamos a generar más peligro, sí que vamos a jugar en campo rival mucho más tiempo. Es un partido totalmente diferente el del domingo al que sucedió ayer. Hugo González, América TV y América 24. ¿Por qué lo ubicó a Richard Sánchez por el sector izquierdo? ¿No le parece que se lo vio incómodo en esa zona? No, no creo que se lo vio incómodo. En la derecha necesitábamos replegarnos más porque la salida de su lateral volante Estupiñán nos obligaba a defender más atrás. Huguito terminó jugando más atrás que él y lo que queríamos es que Richard no retroceda tanto para encontrar ese quite, que él nos dé el segundo pase en ataque. Lamentablemente el juego a veces no sucede como lo imaginan, pero Richard es un futbolista capaz de jugar por derecha, por izquierda, adelantado, atrasado. Lo que queríamos era que él no defienda tan cerca de nuestra área y encontrarlo con el primer pase para que él habilite a la gente corriendo, que era Arza, era Luis y era Ángel. Johnny González, Radio ABC Cardinal. La derrota de ayer obliga a ganar los dos encuentros. ¿El grupo está en condiciones para lograrlo? Claro que sí, claro que somos capaces de enfrentar y de doblegar a cualquiera, de ganar nuestros partidos. Y creo mucho en mis jugadores. Y así nos prepararemos para hacerlo el domingo. Juan Ángel Obando, Rock and Gold. ¿El planteamiento ante Ecuador le pareció el correcto? Y si es así, ¿en qué se falló? Le vuelvo a decir, creo que nos defendimos muy bien, como habíamos imaginado, como habíamos ensayado, y nos faltó recuperar la pelota y salir de contra, encontrando espacios con más efectividad en el pase, con más profundidad,
Nos costó la segunda parte del plan, que era encontrar a nuestro rival, inclusive en la segunda parte, cuando pasaron de defensa de 5 a defensa de 4, con una tranquilidad, un pase en profundidad que libere a Zamudio cuando entró, a Luis cuando lo encontrasen. La entrada de Melgarejo y de Zamudio obedecía a eso, encontrar ese pase hacia adelante, que los tres puedan liberar nuestro ataque y encuentren espacios en el campo rival. Daniel Serna, Universo 970M y Canal GEM. Profesor, ayer la idea de juego por momentos no fue lo que ustedes esperaban. Fue con otra idea de enfrentar a Ecuador y las circunstancias del juego lo llevó a prácticamente no tener chances de gol. Ya le digo, el condicionante de la altura no es un dato menor. Hay que tener en cuenta, uno no puede sostener un ritmo como en el llano, como el que vamos a imaginar. Somos un equipo muy intenso, muy dinámico. El condicionante de la altura nos hizo imaginar otro plan que funcionó defensivamente, pero no ofensivamente. Roberto Rojas, Low Limit Fútbol. Con las eliminatorias llegando a mitad de camino, ¿siente que está viendo avances con esta selección o todavía hay algo que debe arreglarse para jugar de la forma en que usted quiere? Mira, seguí creyendo. Ayer se han incorporado al equipo muchos futbolistas que son aportes para nosotros. Hay muchos jóvenes integrando el equipo. Vamos en una altura de la eliminatoria donde claro que nos gustaría no haber perdido ayer o ganarle a Brasil de local, pero esos son ejercicios teóricos que a veces no suceden. Lo que hay que seguir haciendo es creer. La eliminatoria no llegó ni a la mitad, van 7 jornadas, nos esperan 2 partidos en casa importantes, que de conseguir ganarlo nos vamos a posicionar muy bien, nos vamos a ubicar nuevamente en zona de clasificación y hay que imaginar que lo que viene es bueno. Uno puede encarar lo que viene y se sentirá más fuerte en lo que viene si piensa en positivo, si piensa en que va a ganar. Claro que corregimos y soy el primero en reconocer cuando no jugamos bien y ayer no lo hicimos, pero que somos capaces de vencer a cualquiera, lo somos. Cristian Pérez de Versus Digital. Paraguay planificó una estrategia y un dibujo táctico muy parecido a lo que hizo Perú en Quito, pero nunca dañó en transiciones. La idea fue emular algo parecido. Y si fue así, ¿en qué se falló, cree usted? En encontrar la conexión después de quitar el balón, dar 1, 2, 3 pases, llevar al equipo rival a campo rival, encontrar el contraataque, encontrar esta presencia de Richard que me preguntaban antes. Creo que nos defendimos muy bien, agrupados, haciendo todos un gran esfuerzo, tapando línea de pase, pero cuando encontramos el balón nos costó salir de ahí, de las posiciones defensivas a posiciones ofensivas. El condicionante de la altura nos hizo imaginar un partido así. Será totalmente diferente el domingo, donde adueñaremos del balón, donde queremos el balón, donde el balón para nosotros es posesión y intentaremos ganar volviendo a jugar como queremos jugar el partido. Y como le digo de ayer, el condicionante de la altura hace trastocar el plan o protegerte más defensivamente de lo que quisieras, porque un partido de ida y vuelta no se puede sostener. Y ya le digo, nos faltó encontrar en ataque esa pelota, ese contraataque, ese 2 o 3 pases, esa asociación en ataque que en el minuto 30, 25 del segundo tiempo creímos que podíamos encontrar con el ingreso de Brian, con el ingreso de Lorenzo, y lamentablemente no pudo ser. Y todo lo agrava también la sensación de haber jugado mal, el haber recibido un gol en el 88 que no premia todo el esfuerzo que ha hecho el equipo y los jugadores. Sebastián Gómez de Visión Comunicaciones. Después de esta derrota y con la obligación de ganar en estos últimos compromisos, ¿cómo vaticina el encuentro ante Colombia? ¿Se puede decir que es una ventaja jugar con el público ya presente? Sí, claro que sí. Jugar de local y con tu gente es un gran motivo de confianza. Es lo que todo jugador desea, jugar frente a su público, que lo apoye, que generemos un ambiente que nos ayude a ganar. Necesitamos de todo el mundo para ganar y el hincha es un factor fundamental de un equipo de fútbol, de una selección ni hablar. Así que ellos también encontrar en el equipo optimismo, respaldo, confianza y entre todos intentar ganar el partido. Juan José Pérez, Fútbol a 1000 Radio 1000 AM. ¿Cómo se explica que por una inocentada no se pudo sostener ese control de juego y sacar el punto de oro? ¿Llamará a otro lateral? Estamos evaluando, sí, poder llamar a otro lateral, dada la lesión de Beto. ¿Y cómo se explica? Con cosas del fútbol.
la gente falla, los jugadores fallan, los entrenadores fallamos, a veces es propio del género humano el error. Y ayer, ya le digo, en el 88 te quedas con la decepción de no haber conseguido algo después de que trabajaste el partido de una manera muy sacrificada, muy solidaria entre todos. Bueno, aprenderemos. Brenda Vera, Panorama del Deporte, Radio 1000, Radio Libre, 1200 AM. Profesor, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no se pudo ganar a un rival que venía con muchas bajas de titulares? ¿Y no cree que los cambios hubiesen sido más tempranos, ya que Amarilla hizo un buen partido, pero estaba solo? Los cambios fueron en el momento, creo, conveniente. No fueron tarde, fueron en el momento adecuado para encontrar los espacios que necesitábamos después. Lo que pasa que o nos apresuramos en el pase o la imprecisión del momento no nos hizo atacar con justeza. Yo no creo que los cambios tengan una tardanza en la entrada. Creo que es cuando más temprano los hicimos. Y bueno, a veces ayudan al partido y a veces no impactan tanto, pero la idea era esa, encontrar espacio hacia adelante con Brian, con Lorenzo, y Luis estaba haciendo un partido muy bueno, con una adaptación a la altura que demostró que es un aporte para nosotros importante. Últimas 2 consultas. Ireneo Acosta, Diario de la Nación. La obligación de ganar los 2 partidos próximos y la presencia del público exigente en el estadio, ¿cree que no serán factores contraproducentes para el plantel, sobre todo frente a Colombia? Para nada, yo creo que la gente cuando juegas de local te hace fuerte. La localidad es un factor fundamental para sentirte seguro, para sentirte confiado, para sentirte exigido. Y el carácter del equipo también se verá frente a nuestro público, intentando entre todos ganar el partido. Martín Fernández, de Canal 9. ¿Los resultados ante Colombia y Venezuela serán decisivos para su continuidad? Los entrenadores dependemos de los resultados, claro, pero yo pienso siempre en ganar. Pienso en que el público nos va a ayudar, pienso en recuperar a mi equipo, en planear el partido bien, en confiar en lo que hacemos. La eliminatoria lleva 7 jornadas y estamos en condiciones de, con una victoria, volver a la zona de clasificación. Así que quiero ser optimista y lo soy. Agradecemos al profesor Eduardo Berizo. Muchas gracias. Selección paraguaya. A mí hay algo que me preocupa, Jota. Está bien el mensaje de optimismo y demás, y el hecho de intentar demostrar el carácter del equipo. Eso se determinará en la cancha si es así o no, o si sigue no siendo de esa forma como nos ha pasado en las últimas eliminatorias, principalmente de local. Pero a mí lo que me preocupa, Jota, es que él está convencido de que cuando él admitió que ayer fue un partido planteado de forma distinta, porque él dice, nos tuvimos que parar un poco más atrás de lo que estamos habituados, está bien. Creo que lo hizo de forma inteligente. Yo por eso no coincidía hace rato con Nico cuando hablaba del partido ultra defensivo, porque yo no considero que sea así, menos de visitante y menos en la altura. Pero a partir de sus declaraciones, cuando él manifiesta, vamos a presionar un poco más arriba y vamos a tener la posesión, y el famoso discurso de la pelota, yo me pregunto lo siguiente: ¿cuándo en otros partidos, cuando jugamos más arriba, presionamos más arriba y entre comillas nos hicimos dueños de la pelota, cuando llegamos, y voy a utilizar su palabra, con peligrosidad? Cuando generamos las distintas situaciones de las cuales uno, escuchando su conferencia de prensa, se puede imaginar, bueno, ayer fue un planteamiento distinto, no salió, pero el siguiente partido vamos a jugar como siempre y vamos a ser peligrosos y vamos a presionar y vamos a recuperar y vamos a atacar. ¿En qué partido Paraguay hizo eso? Solamente ante Bolivia, 1-0 abajo y con un hombre de más en la cancha, creo que lo hicimos. ¿Puedo cambiar tu idea de entrada? Sí. ¿A quién vos le sacarías a Fabián Balbuena después del partido de ayer? Y con la ausencia de Alonso, uno lo tiene a Gómez a la derecha. Sí. Y Balbuena. Bueno, ahora espera, Nico, ¿sabes a dónde voy? Acordate el partido con Bolivia, el partido con acá que tuvimos la pelota. No, y debe jugar Pulpito. ¿Qué hacía Gómez cuando teníamos la pelota en esa posesión que tuvimos posesión? ¿Qué pasó en ese partido? ¿Te acuerdas? El espacio largo. Gómez le daba todo a Junior. ¿Vos decís del espacio largo o te hablas de la salida? No, claro, la salida era, si vos querés tener posesión, tenés que tener salida. La salida era Junior.
Junior no va a estar. Entonces, si mañana le tienen que sacar a Balbuena y tienen que jugar Alderete. Entonces va a ser Gómez Alderete o suplentea a Gómez. Y por tu derecha, Rojas, están evaluando quién va a jugar. ¿O va a convocar Espínola? ¿Cómo va a tener salida? ¿Cómo va a ser tu salida con Balbuena Gómez? No, yo pensé que vos te estabas refiriendo, Jota, a achicar la cancha en la mitad con jugadores lentos. Habla de la posesión, eso no va a pasar. O sea, vamos a jugar a la posesión, que es la que tenemos sin presión. Cuando nos presionan, jugamos a la larga. Esa es la verdad. Posesión es salir en triangulación, pases precisos en la presión. Eso es posesión. Posesión cuando no te marcan es tener la pelota. No, o sea, yo iba, está bien lo que me plantea Jota, lo que voy nomás es que el problema principal que vamos a tener si seguimos en esta para ganar un partido es generar peligro cuando tenemos la pelota, que es lo que no hicimos, me parece, hasta acá en estas eliminatorias. Chipi no te habló de eso, dijo posesión 5 veces. Y por eso. Su inicio de pero generar no, peligro pero es la habló, posesión. claro, pero habló de posesión con peligrosidad, claro, dijo. Eso es lo que no tenemos. No. Lo de ayer entendible, el planteamiento, hasta él lo admite, o sea, ayer retrocedimos. Y yo insisto, yo creo que hizo bien. O sea, defensivamente el partido, más allá de que Ecuador no jugó mucho, y no te atacó, y no te presionó, y no te desgastó. Está bien, Chipi, pero es algo que... pero es algo natural que puede pasar en la altura, está bien. Tiene que solucionar. A lo que voy es que cuando teníamos la pelota no teníamos idea, y no es que vamos a cambiar eso el domingo. Él idealiza un partido. Volviendo a lo anterior, si nunca tuvimos, bueno, nunca fuimos un equipo de ataque. ¿Qué pasa si no tenemos la pelota? ¿Qué vamos a jugar? Vamos a escuchar lo mismo, la idea era esto. O sea, la altura es cierto, no salió porque la altura, pero hay que plantear el partido para la altura. Espera abajo y salir rápido contra, espera abajo o tira pelotazo para tu 9, espera abajo o no ataques. Bueno, tiene que haber una solución, no puede ser que se idealice un partido, no sale y bueno, y no salió lo que se idealizó, no sé. El fútbol que se te expulsa o te hacen un gol a los 5 minutos y se cambia toda la película. Y ahí se cambia la película. Lo más importante que dijo es que puede llamar a un lateral derecho. Y después sus declaraciones para una clase dirigencial pensante y que tenga técnicos de fútbol técnicos de la materia. En la materia. Es como para que se le saque hoy a Berizzo. Porque nos está contando algo que no sucede. Porque es lo que idealiza, por eso y claro, digo, pero no sucede lo que él dice, nos está mintiendo absolutamente a todos. No es mintiendo, él está en la búsqueda de eso, y sí, Nico. Pero no ocurrió hasta hoy. Yo lo que quiero es que se entienda lo que quiere en febrero del del 2019. O le ataca. Él quiere esto, ahora en esta situación límite. Pero no, Jota, él habla no es de eso otra vez. No es que él no está diciendo yo estoy buscando esto, él manifiesta que pasa. Claro, ¿qué pasa? Él ve eso, Chipi, está enloquecido con la posesión, no con el arco rival. Ve con una venda en los ojos, entonces. Bueno, pero eso es estómago, él ve eso, él quiere eso. Por eso digo, es como para sacarle hoy. Entonces, si no tenés la pelota, si te llega a ganar, que es algo probable también, o puede pasar porque Colombia sabe tener la pelota, vas a correr detrás de la pelota y no vas a tener fuerza en ofensiva otra vez. En febrero del 2019 fue presentado Berizzo como técnico de la selección paraguaya. Yo lo que digo es, nos está faltando fuerza en ofensiva. Bueno, vamos a buscar tener más peso en ofensiva, tener más llegada. Entonces se focaliza en eso. Pero no se focaliza en eso, se está focalizando en priorizar la posesión. Tiene que salir el partido perfecto. Tenemos que sacarle la pelota, buena salida, precisión y gambeta arriba. Tienen que salir las 4 cosas. O si no, nos vamos a lastimar otra vez. Porque o si no, vamos a tener que correr muy lejos, lo dijo Gamarra. No suelta gente, hacen un trabajo muy largo y muy atrás los que tienen que acompañar en ofensiva. Bueno, hagamos la pausa, Cristian, y ya venimos, dale. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros.
y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo. Del viernes 3 al domingo 5 de septiembre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestros showrooms en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con un horario de atención especial. Viernes 3 de 7:30 a 20 horas, sábado 4 de 7:30 a 18 horas, domingo 5 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. Y si sos del interior del país, también podés acceder a todos estos descuentos imperdibles en todos los productos. ¿Sabés por qué? Porque trabajamos con las más grandes transportadoras del país y aceptamos todos los medios de pagos. Podés tener la seguridad de que tu pedido te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo.
También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La selección paraguaya de futsal FIFA ya se encuentra en suelo portugués para jugar 2 partidos amistosos frente a su par local como parte de la preparación para el Mundial que se jugará en Lituania desde el 12 de septiembre. El primer duelo entre Portugal y Paraguay será hoy desde las 15 horas nuestra en el estadio del Pavilão Cidade de Viseu. El segundo juego será el domingo a las 14 horas nuestra en el mismo escenario. La delegación pasará de Viseu a Río Mayor para el último partido de preparación que será el miércoles frente a un equipo local. Recordemos que el debut de los dirigidos por Carlos Chilaver será el martes 14 de septiembre frente a España en Klaipeda. La segunda presentación será en la misma ciudad contra Angola el viernes 17. Y la albirroja cerrará su participación en fase de grupos en Vilnius contra Japón el lunes 20. Clasificarán a octavos de final los 2 primeros más los 3 mejores terceros de fase de grupos. 13:15. Roger Martínez versus Pulpito. Qué risa, en la primera jugada le va a tirar a la gradería, dice el 767. No creo que sea tan así. No, pero yo no sé si lo va a poner a Pulpito, porque Alderete también está agotado. Claro, por el pie. Si va a jugar a la salida, seguramente va a intentar lo de Alderete, que ya jugó, que tiene mejor descarga, que es parecido a lo que hace Junior. Junior Gustavo Gómez, ¿te acuerdas que se pasaban la pelota y el único que intentaba la salida era Junior? Gustavo Gómez, él hace un trabajo más práctico, él tiene la pelota y ya, él no se complica con pases entre líneas. O ponerle a Martínez de central y Arzamendia, que está bien. Pero ¿y quién sale? ¿Va a salir Fabián? No, y Junior no puede jugar. No, y Gustavo no entra, entonces uno tiene que entrar. Y Gustavo Gómez con Martínez, digo yo. Gustavo Gómez, Martínez y Arzamendia por izquierda. Y Valbuena sale. Y bueno, por eso, uno tiene que salir. Tiene que salir Fabián, entonces. Y ahí cambias todo otra vez. Más el que va a jugar el lateral derecho, que no es... No creo que arranque con Roja, ¿verdad? José dice, si Berizzo ahora está buscando su equipo, debo entender que las eliminatorias es su mesa de pruebas. Encontrar un equipo, ¿para qué torneo? Dice. La verdad que así dice Berizzo, es... lamentable realmente, pero como dice JL, está convencido que está bien, y lo que es más le convence a los dirigentes. Hace demasiado tiempo ya estamos en busca de la posesión, y yo siempre digo, insisto y voy a seguir insistiendo, porque en el momento que apareció el Barcelona, y de hecho ya expliqué muchas veces, yo mi tesis, soy recibido 2011 como entrenador, que no ejercí, digo, pero haces el ejercicio, y la tesis hice sobre la evolución de las décadas y los estilos de juego. Del 4-3-3 de los 70, de los 80 para los 90 el 4-4-2, y de los 2000 para este lado volvió el 4-3-3 con la escuela de Del Bosque y de Guardiola. Sí. Ahora, ese 4-3-3 de la escuela de Del Bosque y de Guardiola era distinto al 4-3-3 de la época de Brasil del 70. Completamente distinto. Sí. Los volantes tenían otro recorrido. El 4-3-3 de Brasil del 70 se basaba en la técnica y la habilidad de tu medio para adelante, y el 4-3-3 de la época de Guardiola y de Del Bosque se basa en la intensidad de la recuperación de balón. Ahí está el secreto. Hoy Barcelona juega igual que antes, pero ya no tiene Xavi Iniesta. El distinto de ese equipo era Iniesta y Xavi. Messi va a ser reemplazable. Messi en el Barcelona era el distinto por lo que significa, pero el Barcelona no pasó a ser el mejor equipo del mundo con Messi. El mejor equipo del mundo eran con Xavi y Iniesta. El Barcelona recuperaba la pelota.
en presión rápida de 5 o 6 segundos. Si no tenía presión rápida de 5 o 6 segundos, tenía repliegue para recuperar en el medio. Era un trabajo mecanizado. Sobre la pérdida de balón, Puyol te recuperaba en el mano a mano. Y el que perdía la pelota era rápidamente una presión a un equipo ahogado, que con tu posesión vos la ahogabas, te sacaba la pelota y vos le presionabas y tiraba larga, entonces volvías a atacar. Entonces el inicio de juego era la recuperación de balón, no la tenencia. La tenencia era consecuencia al buen pie y al buen trabajo que tenía. Era la recuperación de balón. Nosotros focalizamos, y la gran mayoría de los que vieron eso y quieren volver a meter en la posesión en el fútbol, focalizan en la tenencia de balón. Y cuando perdés, te replegas. Entonces, cuando perdés la tenencia de balón, normalmente el técnico es lento. No hay técnico rápido. Eso está en todo en Europa. Entonces, cuando perdés, te atacan rápido. Y te terminan ganando. Entonces, nosotros seguimos focalizando en la tenencia y no en la recuperación. Nosotros tenemos que recuperar la pelota para tenerla. Si cuando la tenemos la perdemos rápido. Sí. Y vamos a seguir probando que cuando la tenemos no tenemos que dejar de perder. Mentira, en el fútbol vos perdés la pelota 60 a 70 veces en el partido. Ahora, yendo al domingo, va a haber cambios, dijo el técnico también. ¿Qué crees que va a hacer más allá de lo que ya dijimos? Villasanti y Lucena, no sé si Piris, Cuba o Florentín, pero Villasanti y Lucena van a estar seguramente. Son los que venían siendo titular y este partido los descansó para el partido de acá. Claro. ¿Y por derecha? ¿Y por izquierda? ¿O va a ser 3-3 en la pizarrita? A mí ya me confunde. Tony va a jugar. No sé si le voy a poner a Tony con Luis. Luis tuvo un gran desgaste. Parece que ya dio la mano que tenía que dar para ser nuevo y no estar en tu proceso. Poner los 2 partidos seguidos lo veo poco probable. No, acá yo no creo que juegue. Por eso va a entrar Tony. Y detrás de Tony, ojalá juegue Kaku y arme un 4-4. Un 4-2-3-1. Y después, ¿qué queda? Kaku puede hacer eso de transportar las pelotas limpias de medio para adelante, ¿o no? Claro. Lo que pasa es que su inicio es la presión mano a mano. Y Kaku no tiene eso. Y no va a tener. ¿Qué quiere que Kaku entre para correr detrás de la pelota? Cosa que no está acostumbrado a hacer. Ojalá sea un 4-2-3-1 o un 4-4-1-1. Con 3 volantes en el medio no hay lugar para Kaku. Va a tener que jugar de extremo. Jugando de extremo por derecha, como lo hizo muy bien contra Bolivia, va a tener que volver contra Colombia. Contra Bolivia no hacía falta volver. Nosotros podemos armar 10 equipos diferentes, pero no va a ser el ideal del técnico, pues. ¿Verdad? Porque es una tentación poner a Florentín también acá. Para mí tiene que jugar Florentín. Ya no hay más para su lugar. ¿Dónde le pone? ¿Detrás del 9? Lucena, eso decía yo, pensaba. A mí me gusta ese equipo con el 3-3 que arma. Sí. Lucena de tapón, Villasanti y Florentín. Total, Villasanti y Lucena se alternan cuando va. Ahí no perdés la compensación del medio. Florentín tiene gol, es hombre gol, necesitamos gol. Bueno, así están las cosas. Vamos a despedirnos. Quiero hacerle escuchar una grabación de abril de este año, que no hay novedades en los clubes mayores, novedades. Se están afinando los muchachos, cuidando. Los que se lesionaron se van a recuperar en esta pausa que tenemos. Y en abril de este año le decíamos esto a un presidente. ¿Qué le decíamos? El próximo presidente de Cerro, después de Raúl, volverá a ser Juan José. Pero en la siguiente entrevista, si te parece, Juan José. Ahí está, eso le decíamos a Juan José Zapac en abril de este año. Así que se viene la siguiente entrevista. Así mismo es. Va a ser el presidente de Cerro Porteño, como ya le dijimos en esa oportunidad, y se va a oficializar en cualquier momento entonces su candidatura para la presidencia de Cerro Porteño.
Tenemos partido hoy en la Major League Soccer. Va a jugar Nashville con New York City. 7:30 temprano. Vamos a tratar de ver ese partido para verle a nuestro compatriota Jesús Medina. Filadelfia con New England, que es la sensación del campeonato, se juega también hoy. Houston va a jugar con Portland, donde le podemos ver a Cristian Paredes. Es a las 8 de la noche. Los Ángeles Fútbol Club va a jugar con Sacramento. Son los partidos de hoy. También tenemos partidos en Argentina. Defensa y Justicia va a jugar contra... ¿Cómo este equipo? Defensa y Justicia contra Central Córdoba. Es uno de los partidos de hoy en el fútbol argentino. Y Huracán con Aldo Civi también se juega hoy. Y se están jugando partidos de los clasificatorios para el Mundial de Qatar en África. El equipo de Zambia está ganando de visitante a Mauritania 2-0. Eso se está jugando en estos momentos. Entonces Mauritania está perdiendo de local. Nigeria le está ganando a Liberia 2-0 también. Nigeria, de hecho, es uno de los equipos fuertes de África para el Mundial. Mozambique ya empató con Costa de Marfil 0-0. Y Zimbabue también con Sudáfrica 0-0. Camerún y Malawi van a jugar un poquito más tarde. Lo mismo que Ghana, Etiopía y Túnez igualmente va a jugar un poquito más tarde contra Guinea Ecuatorial. Estos son los partidos del mundo africano clasificatorios para el Mundial de Qatar. Ya dije Túnez, ¿verdad? Estos son los partidos de hoy. Así que entonces vamos a estar mirando un poquito también la clasificación fundamentalmente de estos equipos. Sí. No, acá no. Acá estamos cansados permanentemente. Así que hoy juega Vasco también en Brasil. Vamos a ver si juega nuestro compatriota. Galarza está ahí. Galarza Matías, que suele jugar de titular. Vamos a estar pendientes igualmente de este compromiso que se juega en un ratito, a las 6 de la tarde. Elías Ovelar también está ahí. Sí, centro también. Delantero de la inferiores de Cerro. Bueno, Jota, nos estamos yendo, Jota, pendientes de la convocatoria. Ya lo dijo Berizzo, va a llamar un lateral. Nosotros creemos que va a ser Paraguarí. Sí, debería. Pero como ya nos sorprendió con situaciones realmente llamativas del técnico, podemos ver si para qué lado va también, Jota. ¿Quién podría ser otro? No, y Rodi. Olimpia tiene extranjero, Piris es el Libertad pero no estaba jugando, Iván tampoco. Después Iván es Ramírez. extranjero, claro. Después en Sol de América no tiene un lateral derecho fijo, o sea, Luis de la Cruz, pero que no era parte de del esquema después. ¿Y Alan que no estaba jugando? No, Alan no está jugando, por eso. No sale de ahí. Bueno, nos vamos, Jota. Guaireña Aquilino, sí. Claro, que no va a ser convocado. No estuvo en el proceso, no es de selección. Paraguarí ya estuvo convocado. Y yo digo Rodi como opción, un escalón debajo por lo de Paraguarí, porque Rodi está de puntero de campeonato y él fue proceso de selecciones menores. Pero yo creo que es poco probable también que lo convoquen. Bueno, nos estamos yendo, Jota. Nos vamos, señor. Nosotros nos reencontramos el domingo ya desde el Estadio Defensores del Chaco. Le repetimos a la gente, vamos a relatar el partido de Brasil-Argentina a primera hora y después desde el Defensores del Chaco para acompañar a la selección paraguaya de fútbol. Y mañana vienen los compañeros sabatinos para la previa ya de lo que va a ser justamente esta fecha de la eliminatoria. Sí, tenemos que ganar el domingo. Sí, señor. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. El próximo presidente de Cerro, después de Raúl, volverá a ser Juan José. Pero en la siguiente entrevista, si te parece, Juan José. Un abrazo. Un abrazo, chao. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar.
rellena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el pilí que recorre el cuerpo, es perderla para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental,
Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Desde este domingo, de 9 a 12 horas, te acompañamos en familia, con entrevistas, noticias y opinión, con la conducción de Alcibiades González del Valle, Roque González Vera y Gabriela González Escalada. Los domingos es para compartir en familia por La Unión R800 AM. Te esperamos. Radio La Unión R800